Hola, ¿cómo están? Yo soy Mari del canal Mari Tejidos. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar la clase en el día de hoy, les voy a pedir que si aún no se han suscrito, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana subo para ustedes tutoriales de modelos que están en tendencia y las clases son totalmente gratuitas. No tienen ningún costo, lo único que les pido y que es muy importante para mí, que me dejes un like y realices un comentario como muestra de agradecimiento. Parece muy insignificante, pero esto nos ayuda a seguir creciendo y me motiva a seguir compartiendo estas hermosas clases contigo. Ahora sí les voy a presentar el modelo que vamos a realizar en la clase de hoy. Miren qué hermosura. Ven qué belleza. Lo vamos a estar trabajando con una combinación de puntos básicos. La verdad es que son muy sencillos de realizar y el proceso es apto para principiantes. Miren lo preciso que queda y la bolsa nos queda bien firme y estructurada. Es bastante espaciosa por dentro. Espero que lo pongas en práctica, que te disfrutes el proceso. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Ahora sí, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a estar trabajando con los siguientes materiales: 6 marcadores de punto, tijeras, aguja de tejer de 5.5, esta va a ser nuestra aguja principal. Aguja de tejer de 3.5, esta la vamos a usar para esconder hebras. 2 argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro. 2 asas de madera circular de 13 centímetros y medio de diámetro. Un mosquetón mediano. Cinta métrica. 90 centímetros de cadena. Esta es de aluminio y es una cadena gruesa. Vamos a estar usando, y es opcional, un pañuelo satinado para darle un toque elegante al finalizar la bolsa. Y el trapillo con el que vamos a trabajar es de trapillo ovillo, un trapillo premium industrializado, 100% parejo y que no trae añadiduras. Tiene una hebra de 3 centímetros de ancho y es súper suavecito al momento de tejer. Viene en presentación de discos y cada disco tiene 250 gramos. Aquí tenemos 3 discos, un total de 750 gramos. No lo vamos a estar usando todo. En la descripción del video les voy a dejar la cantidad de trapillos que hemos usado en este proyecto. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. También vas a encontrar el enlace de trapillo ovillo, materiales y cantidades, medida final de la bolsa y peso final de la bolsa. Antes de comenzar a trabajar, lo primero que deben hacer es organizar y estirar muy bien su trapillo para que este les quede así en forma de tubito y las hebritas escondan hacia adentro. Ya aquí lo organicé y estiré la primera parte con la que vamos a trabajar. A medida que vaya trabajando voy estirando y voy acomodando. Hago la prueba de la aguja para saber si la aguja con la que voy a trabajar es compatible con el grosor del trapillo que voy a estar usando, y esto lo van a hacer de esta forma. Van a colocar el trapillo sobre la aguja y van a llevarla hacia atrás. Miren que aquí mi aguja sobresale un poquito del trapillo, quiere decir que los puntos me van a quedar no flojitos, me van a quedar bastante ajustaditos, y eso es lo que quiero para darle un poco más de firmeza a esta bolsa. Entonces lo ideal es que el trapillo no haga esto, no se salga de la aguja, siempre debe ir agarrada de esta forma. Vamos a comenzar realizando puntos bajos alrededor de la asa. En total vamos a hacer 21 puntos. Acomodamos la hebra de esta forma y la aguja la vamos a pasar en el centro. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos dentro de esta. Aquí hemos realizado una primera cadeneta. Vamos a trabajar los puntos y esta hebra cortica la vamos a esconder debajo. Hay dos formas de forrar la asa. La primera, y que es la más común, es pasar la aguja en el centro de esta. Toman hebra,
dan altura y realizan el punto. Pasan nuevamente en el centro, toman hebra, dan altura y realizan el punto. Esta forma yo la realizo cuando la asa es más delgadita, pero como esta es gruesa, miren que al momento de realizar estos puntos, ellos quedan desorganizados. Entonces, el método que yo uso, que me funciona muy bien, que vamos a dejar la primera cadeneta, es tomar la hebra de esta forma. Tomo la hebra con la mano, la llevo hacia adelante y la coloco sobre la aguja. Llevo la hebra nuevamente hacia atrás y aquí tomo hebra. Tengo 2 orejitas en el ganchillo, paso la que he tomado en medio de esas 2. Tengo mi primer punto completo, tomo nuevamente la hebra, la llevo hacia adelante, la coloco sobre el ganchillo, la llevo hacia atrás, tomo hebra y paso dentro de las 2 orejitas que tengo en la aguja. Al momento de realizar estos puntos, traten de que la abertura del trapillo les quede hacia arriba para tener un mejor acabado de este lado. Miren, de esta forma. Este proceso es un poquito más demorado, pero el resultado, el acabado es hermoso. Quedan los puntos bien organizaditos. Entonces lo vamos a ir haciendo de esta forma hasta llegar a los 21 puntos. Finalicé los 21 puntos, verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos ahora a organizar estas hebras para que no se vea montada una encima de la otra. Van abriendo de esta forma y van acomodando. Este proceso lo pueden hacer a medida que vayan tejiendo. Ya miren cómo se ven. Ahora los puntos bien organizados y el acabado es hermoso. Ya tengo la otra asa lista. Les voy a mostrar cómo van a esconder la hebra. Aquí nos ubicamos en el último punto. Esta asa es la que van a realizar primero y la última debe finalizar con la hebra que va al ovillo para poder continuar el proceso. Entonces realizan primero esta, cortan la hebra, la sacan y la van a esconder de esta forma. Van a pasar la hebra corta aquí donde está la lomita de la parte de abajo. Toman la hebra y la llevan hacia atrás. Van a esconder esta hebra de la parte de atrás de estos puntos. Lo pueden hacer con una aguja de esta delgadita o también se pueden ayudar con una aguja lanera. Ya hemos escondido la hebra de la parte de abajo. Traten de no dejar una hebra muy corta para que escondan lo suficiente. Aquí abajito pueden colocar un puntico de silicona para evitar que la hebra se suelte o realizar una costura sencilla muy pequeñita con aguja hilo. Vamos a dividir la asa en 3 partes o 3 bloques, separando 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. En este quinto vamos a colocar un marcador. Vamos a dejar 11 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Colocamos el marcador en el punto número 12. Y de este lado nos van a quedar 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Iniciamos con 5 puntos, dejamos 11 puntos en el centro y finalizamos con 5 puntos. Esta asa la vamos a dejar reservada y vamos a trabajar con la que tiene la hebra que va al ovillo.
Aquí ya he ubicado los marcadores dejando 5 puntos, 11 puntos en el centro y 5 puntos al final. Ubicamos el último punto y vamos a realizar 15 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Tenemos la primera, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Segunda cadeneta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya completé las 15 cadenetas y estas tienen unas medidas de 14 centímetros de altura. Vamos a unir las dos piezas y estas deben ir acomodadas de esta forma con la parte derecha de los puntos hacia arriba. Miren que esta es la parte izquierda donde se ven las lomitas. Estas van a ir hacia abajo. Así debemos acomodar las piezas. Vamos a tomar la que teníamos reservada y vamos a pasar la aguja en el centro de esta primera cadeneta. Miren aquí donde se ve. De la parte de atrás de esta cadeneta tenemos una lomita. Entonces pasamos la aguja en el centro y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Vamos a trabajar debajo de estas lomitas para darle más fuerza al punto. Siempre vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de la parte de abajo, dejando la hebra de arriba como decoración. Esta hebra siempre nos va a quedar de la parte de arriba en ambas asas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a pasar la aguja. Miren que tenemos que tener la asa ubicada de esta forma. Aquí les quiero mostrar para que vean claro cómo va a ser el proceso. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y de la lomita que está de la parte de atrás de ella. De esta forma vamos a tomar la hebra y la vamos a llevar hacia adelante. Aquí nos quedan dos orejitas en el ganchillo. Vamos a deslizar la primera dentro de la segunda. Y aquí vamos a realizar una cadeneta de altura. Así hemos realizado la unión de las dos asas. Vamos a trabajar ahora de regreso, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra que está de este lado, la que está de la parte de arriba. Vamos a iniciar realizando 2 puntos deslizados. Aquí tenemos la primera cadeneta que es la de altura. Vamos a contar 1, 2 y en la tercera vamos a pasar la aguja. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante. Tenemos 2, vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos. Aquí tenemos nuestro primer punto deslizado. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra y vamos a realizar un punto deslizado. Miren que aquí estamos trabajando con las asas al derecho y estamos haciéndolo de regreso. Tenemos ya 2 puntos deslizados. Vamos a trabajar aquí 11 puntos bajos. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Tenemos nuestro primer punto. Vamos a realizar el segundo. El tercero. Cuatro. 5. 10. 11. Completamos los 11 puntos bajos y acá nos van quedando 2 punticos. Miren aquí donde se ven las 2 cadenetas. Vamos a realizar punto deslizado como lo hicimos al inicio. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomamos hebra, tenemos 2, deslizamos la primera dentro de la segunda
y aquí en la última cadeneta vamos a hacer lo mismo, un punto deslizado. Finalizamos esta primera vuelta con 15 puntos, realizando 2 puntos deslizados al inicio, 11 puntos bajos y 2 puntos deslizados al final. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Aquí miren que las asas, les repito, deben de ir ubicadas de esta forma. Entonces al finalizar vamos a pasar la aguja, vamos dejando de este lado la hebra de la parte de arriba como decoración. Esta hebra no la vamos a tocar, así que al llegar a esta asa vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de la siguiente cadeneta. Esta es la cadeneta donde hemos trabajado. Vamos a trabajar ahora de este lado realizando el cierre de esta primera vuelta. Pasamos la aguja debajo de la lomita y nos tiene que salir en el centro de la cadeneta. Tomamos la hebra, la llevamos hacia atrás. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, vamos a realizar un punto deslizado. Aquí realizamos cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a trabajar la segunda vuelta o segunda carrera y miren que aquí las asas cambian de posición. En la primera vuelta trabajamos con la asa al derecho y en esta segunda vuelta vamos a trabajar con las asas al revés o de la parte de atrás. Miren que es donde se ven las lomitas de los puntos. En esta vuelta vamos a comenzar los aumentos. Vamos a realizar un aumento triple en el centro de la pieza. Entonces comenzamos esta segunda vuelta. Llevamos la hebra de este lado y vamos a trabajar 2 puntos deslizados siempre en la tercera cadeneta. Esta es cadeneta de altura. Contamos 1, 2 y 3. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta tomando siempre la hebra que está de la parte de arriba. Realizamos un punto deslizado, 1, y en el siguiente punto realizamos el segundo. Tenemos 2 puntos deslizados, vamos a trabajar 5 puntos bajos, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomamos hebra y damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por las 2. Tenemos el primero, aquí el segundo, el tercero, cuarto y quinto punto. En el siguiente vamos a hacer un aumento triple, quiere decir 3 puntos dentro de ese mismo punto. Pasamos la aguja en el centro, tomamos hebra y realizamos un punto. Pasamos la aguja nuevamente dentro de este y vamos a realizar el segundo punto. En este segundo punto pueden colocar un marcador. Vamos a pasar la aguja dentro del mismo punto para realizar el tercero. Ya tenemos el aumento triple. Vamos a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En estos últimos 2 puntos vamos a realizar puntos deslizados como lo hicimos al inicio. 1 y 2. Finalizamos esta segunda vuelta con 17 puntos, 2 puntos deslizados al inicio, 5 puntos bajos, 1 punto de aumento triple, 5 puntos bajos y 2 puntos deslizados. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Miren que acá finaliza con la asa al revés, entonces pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, dejando esta hebra
en la parte de abajo. Recuerden que les dije que esta hebra no se va a tocar, sino que se está trabajando en la hebra que está encima de la lomita. Pasamos la aguja en el centro y en la lomita que está de la parte de atrás. Tomamos hebra, realizamos un punto deslizado y una cadeneta de altura. Damos vuelta al tejido. Aquí ya las asas van a estar de la parte derecha, de esta forma. Vamos a iniciar la tercera vuelta y aquí en este punto ustedes van a ver todo el tejido un poco enredado. Es normal, confíen en el proceso. A medida que vayan avanzando, los puntos se van aclarando y van viendo ya la forma del bolso. Entonces tengan en cuenta es cómo se van ubicando las asas para que no se enreden. Ya tenemos la parte derecha hacia arriba. Vamos a realizar la tercera vuelta de venida. Llevamos la hebra hacia atrás y vamos a iniciar con los 2 puntos deslizados. Siempre en todas las vueltas vamos a iniciar con punto deslizado y vamos a finalizar con punto deslizado. 2 al inicio, 2 al final en todas las vueltas. Pasamos la aguja en el centro de la tercera cadeneta, 1, 2 y 3. Realizamos el primer punto deslizado y en la siguiente realizamos el segundo. Vamos a trabajar 6 puntos sencillos. Completamos los 6 puntos. Vamos a trabajar donde está el marcador, realizando un aumento triple. 1, 2, colocamos nuevamente el marcador y vamos a realizar el tercer punto. Trabajamos 6 puntos sencillos. Y en estos últimos 2 puntos vamos a realizar puntos deslizados. Finalizamos la tercera vuelta con 19 puntos, 2 puntos deslizados al inicio, 6 puntos sencillos, un punto de aumento triple, 6 puntos sencillos y 2 puntos deslizados. Vamos a hacer el cierre de esta tercera vuelta y vamos a pasar la aguja debajo de la lomita y tiene que salir en el centro de esta cadeneta. Tomamos hebra, llevamos hacia atrás y realizamos un punto deslizado. Aquí cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a comenzar la vuelta número 4, iniciando con 2 puntos deslizados, siempre en la tercera cadeneta, 1 y 2. Realizamos 7 puntos bajos. Miren que en la segunda vuelta realizamos 5 puntos. En la tercera vuelta realizamos 6 puntos bajos y en esta cuarta vuelta vamos a realizar 7 puntos bajos. Se va aumentando un punto hasta llegar a la vuelta número 8. Entonces realizamos aquí los 7 puntos. Completamos los 7 puntos, vamos a realizar el aumento triple. 1, 2, 3. Realizamos 7 puntos bajos,
finalizando con 2 puntos deslizados. Finalizamos la cuarta vuelta con 21 puntos, 2 puntos deslizados al inicio, 7 puntos bajos, 1 punto de aumento triple, 7 puntos bajos, finalizando con 2 puntos deslizados. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y que salga en la lomita que está de la parte de atrás. Tomamos hebra, realizamos un punto deslizado y cadeneta de altura. Damos vuelta al tejido. Iniciamos la quinta vuelta realizando 2 puntos deslizados. 1 y 2. Trabajamos 8 puntos bajos. Finalicé los 8 puntos y aquí vamos a realizar el aumento triple. Finalicé el aumento, voy a realizar 8 puntos sencillos y 2 puntos deslizados. Terminamos la quinta vuelta con un total de 23 puntos, 2 puntos deslizados al inicio, 8 puntos bajos, aumento triple, 8 puntos bajos y 2 deslizados al final. Realizamos el cierre y miren que todo el proceso es prácticamente sencillo. Pasamos la aguja debajo de la lomita y que salga en el centro de la cadeneta. Realizamos punto deslizado y una cadeneta de altura. Vamos a trabajar la vuelta número 6, número 7 y número 8 de la misma forma. Finalizamos estas 3 vueltas y ya les muestro cómo vamos a continuar el proceso. Ya trabajé las 3 vueltas para completar las 8 y en esta última hice un total de 29 puntos. Inicié con 2 puntos deslizados, 11 puntos bajos, un aumento triple, 11 puntos bajos y 2 puntos deslizados. Miren que finalizamos este primer bloque donde tenemos los marcadores. Vamos a trabajar ahora el segundo bloque, que son los 11 puntos del centro. Aquí nos ubicamos en el último punto, donde ya tenemos cadeneta de altura para iniciar la vuelta número 9. Esta vuelta va a ser la primera del segundo bloque y también la vamos a comenzar con puntos deslizados. Lo que no vamos a realizar es aumento triple. Vamos a trabajar 2 puntos deslizados al inicio y 2 puntos deslizados al final. En el centro vamos a trabajar un total de 25 puntos bajos. Comenzamos en la tercera cadeneta y realizamos el primer punto deslizado. En la siguiente el segundo punto y acá vamos a trabajar los 25 puntos bajos. Llegamos a los últimos 2 puntos. Siempre el último va a estar un poco escondido. Van a rodar esta hebra hacia atrás y aquí van a poder ver la cadeneta completa. Realizamos los 2 puntos deslizados.
finalizando la vuelta número 9 con un total de 29 puntos, 2 puntos deslizados al inicio, 25 puntos bajos y 2 puntos deslizados al final. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta, pasamos la aguja debajo de la lomita y tiene que salir en el centro de la cadeneta. Y realizamos un punto deslizado, cadeneta de altura y vamos a dar vuelta a la pieza, comenzando la vuelta número 10, realizando 2 puntos deslizados, 25 puntos y 2 puntos deslizados al final. Vamos a realizar los últimos 2 puntos. Miren que la lomita tapa el último. Estos son puntos deslizados. Finalizamos la vuelta número 10 con un total de 29 puntos. Es la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la vuelta número 9. Vamos a seguir realizando este proceso hasta llegar a la vuelta número 32. Ya trabajé el bloque del centro desde la número 9 hasta la número 32, completando así los 11 puntos. Les recuerdo que en esta vuelta no realizamos ni aumentos ni disminuciones. Iniciamos con 2 puntos deslizados y trabajamos 25 puntos bajos, finalizando con 2 puntos deslizados. Vamos a comenzar el tercer bloque y en este sí vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer el cierre. Estamos trabajando de derecha a izquierda. Pasamos la aguja debajo de la lomita y tiene que salir en el centro de la cadeneta. Ajustamos muy bien el punto, tomamos hebra y realizamos un punto deslizado. Aquí hacemos cadeneta de altura y vamos a trabajar ahora de regreso. Comenzamos con 2 puntos deslizados, realizándolo en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Pasamos en el centro, tomando la hebra de arriba y realizamos punto deslizado. En el centro de la siguiente, realizando punto deslizado. Vamos a trabajar de este lado 11 puntos bajos. Pasamos en el centro de la cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Completamos los 11 puntos y en estos 3 puntos siguientes vamos a hacer una reducción. Quiere decir que vamos a disminuir 3 puntos en uno solo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja en el centro de la siguiente cadeneta. No vamos a tomar hebra enseguida. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente y nuevamente pasamos la aguja en el centro de la siguiente. Miren que aquí tenemos las 3 hebras dentro de la aguja. Tomamos hebra nueva y vamos a pasar por las 3. Y aquí realizamos un punto bajo. Tenemos ya la reducción. Vamos a trabajar 11 puntos bajos, pero quiero que tengan en cuenta que siempre el puntico o la cadeneta que se ve al lado del punto donde hemos realizado la reducción hace parte de esa reducción. Ya les voy a mostrar. Aquí soltamos un momento. Y miren aquí donde se ven las 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Entonces van a ver, vamos a colocarles un marcador de este ladito.
vamos a hacer la reducción. 1, 2, 3. Tomamos hebra y realizamos un punto. Mírenlo aquí donde quedó la cadeneta o el punto que hace parte también de esa reducción. Quiere decir que los 11 puntos los vamos a iniciar en la cadeneta siguiente. Para que lo tengan en cuenta, siempre el puntico que está después del punto donde se hizo la reducción, este que se ve aquí, hace parte de esa misma reducción. Entonces trabajamos en el siguiente y realizamos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos los 11 puntos. Aquí nos quedan 2 y es donde vamos a hacer los puntos deslizados. 1 y 2. Vamos a realizar el cierre de esta vuelta. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Ajustamos este punto, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, realizamos un punto deslizado y aquí trabajamos cadenetas de altura. Finalizamos la vuelta número 33, que es la primera del tercer bloque, con un total de 27 puntos. 2 puntos deslizados al inicio. Aquí realizamos 11 puntos bajos, un punto de disminución triple, 11 puntos bajos y 2 puntos deslizados. Giramos la pieza y vamos a trabajar la vuelta número 34. Iniciamos con 2 puntos deslizados, siempre al inicio, siempre al final. 1, 2 y 3. En la tercera cadeneta realizamos el primero y seguimos con el segundo. Vamos a trabajar aquí 10 puntos bajos. Miren que ya vamos a ir bajando o disminuyendo los puntos de este lado. En la vuelta anterior realizamos 11, en esta vamos a realizar 10. Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a realizar el punto de disminución. De la misma forma como les expliqué el anterior, pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta, en el centro de la segunda y en el centro de la tercera. Nos quedan 3 orejitas o 3 hebritas encima del ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por todas esas. Damos altura y realizamos un punto bajo. Teniendo en cuenta lo anterior, esta cadeneta que vemos aquí al lado del punto no la vamos a usar porque esa ya la trabajamos. Vamos a la siguiente, realizando el primer punto de los 10. Completamos los 10 puntos de este lado. Finalizamos con 2 puntos deslizados. Realizamos el cierre pasando la aguja debajo de la lomita y tiene que salir en el centro de la cadeneta. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y realizamos un punto deslizado. Cadeneta de altura y hemos finalizado la vuelta número 34 con 2 puntos deslizados al inicio, 10 puntos bajos, un punto de disminución triple, 10 puntos bajos y 2 puntos deslizados. Giramos la pieza. Aquí iniciamos la vuelta número 35
realizando 2 puntos deslizados al inicio, 9 puntos bajos, un punto de disminución triple, 9 puntos bajos y 2 puntos deslizados al final. Realizamos los 9 puntos, vamos a trabajar la disminución, 1, 2 y 3. Tomamos hebra, pasamos por las 3 y realizamos un punto bajo. Trabajamos de este lado los 9 puntos, finalizamos los 9 puntos, vamos a realizar los 2 deslizados y el cierre de esta vuelta. Aquí ya tenemos la cadeneta de frente, pasamos en el centro y en la lomita que está de la parte de atrás. Tomamos hebra, realizamos un punto deslizado y aquí cadeneta de altura. Finalizamos la vuelta número 35 con un total de 23 puntos, 3 deslizados, 9 puntos bajos, disminución, 9 puntos bajos y 2 deslizados. Giramos la pieza y vamos a trabajar la vuelta número 36, 37 y 38. Ya la número 39 y la 40 las voy a trabajar con ustedes. Van a hacer este mismo proceso. Ya trabajé las 3 vueltas y en esta última finalicé con 17 puntos. Vamos a realizar la vuelta 39. Comenzamos con los 2 puntos deslizados en la tercera cadeneta. Realizamos el primero, el segundo y aquí vamos a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar la disminución triple. 1, 2 y 3. Pasamos por las 3, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Realizamos los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí finalizamos con los 2 puntos deslizados. 1 y 2. Finalizamos la vuelta número 39 con 15 puntos. Vamos a hacer el cierre de la vuelta. Pasamos la aguja de la parte de atrás de la última cadeneta. Tomamos hebra. Realizamos el punto deslizado y cadeneta de altura. Damos vuelta al tejido y vamos a trabajar la última vuelta, que es la número 40. Aquí no vamos a realizar disminuciones, vamos a trabajar los 2 puntos deslizados. 1 y 2 y 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 10, 11. Tenemos los 11 puntos. Vamos a realizar los 2 deslizados. 1. Realizamos el cierre de esta vuelta, pasamos la aguja en el centro y como esta última no tiene lomita, vamos a tomar la hebra que está detrás, en el centro y de la parte de abajo de esta hebra. Ajustamos y realizamos el punto deslizado. Aquí no vamos a hacer cadeneta de altura, vamos a cortar la hebra
sacamos la orejita. Vamos a esconder la hebra de la parte de atrás de los puntos. Pasamos la aguja debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Ajustamos bien aquí. Damos vuelta al tejido y vamos a esconder el resto de la parte de abajo. Terminamos de esconder la hebra de la parte de abajo de los puntos. Al finalizar, a esta puntica aquí le van a colocar un puntico de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para que la hebra no se salga. Cortan el restante. Ya finalizamos todo el proceso de la bolsa y así se ve. Miren lo espaciosa que quedó de la parte de adentro. He dejado los marcadores porque quiero que vean cómo se divide todo el proceso de la bolsa. La primera parte realizamos punto de aumento. En el bloque del centro trabajamos puntos rasos y en el último bloque realizamos disminuciones. Realizamos un total de 40 vueltas. Ya les voy a dar las medidas. De alto tiene 28 centímetros. La altura en el centro 16 centímetros. El ancho en la parte de arriba tiene 30 centímetros y en la parte de abajo tiene 27 centímetros. Si desean realizar esta bolsa un poquito más alta, van a modificar las cadenetas que unen las dos asas. Nosotros al inicio realizamos 15, ustedes van a ir agregando de 2 en 2. Esta bolsa por lo general no lleva broche interno porque es difícil que el broche se mantenga cerrado por la presión de las asas. Ustedes pueden colocar un broche que vaya ajustado de la parte de afuera. Antes de colocar el herraje vamos a colocar el pañuelo. Hay varias formas de colocarlo. Ustedes pueden ponerlo aquí a un lado de la asa y realizar un nudo. Esto viene reemplazando la borla. Y puede quedar así, miren qué hermoso detalle. Les voy a mostrar otra forma. Pueden realizar también vueltas alrededor de una asa de esta forma. En la última finalizan con un nudo. De este lado finalizan también con el nudo. Este me quedó un poquito muy largo, entonces aquí. Ahí. Esta es otra forma. Miren qué hermosa. Vamos a colocar aquí las argollas. Ya he colocado la cadena dentro de la argolla de esta forma. Y vamos a colocar la argolla aquí de este lado en toda la esquina. Hemos terminado este paso a paso. Les voy a mostrar cómo quedó la bolsa. Miren qué hermosa y lo espaciosa que quedó por dentro. Aquí he colocado una marquilla con el nombre de mi emprendimiento. Ustedes la pueden mandar a hacer y personalizar en tu tienda en línea Tus Insumos. Miren qué hermosa. Espero que les haya gustado. Hemos llegado al final. Gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme en todo el proceso. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica y si es así no olvides dejarme manito arriba, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejarme un comentario como muestra de agradecimiento.
También te invito a compartir este contenido en todas tus redes sociales para que nuestra comunidad crezca y de esa forma me motivas a seguir compartiendo estas hermosas clases contigo. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.